Hola a todos. En esta video voy a explicarles la clase número 8 o la presentación 8 relacionada con distribuciones de probabilidad en R. Nosotros vimos que hay dos aplicaciones para el celular que nos permiten calcular probabilidades de distribuciones, pero una herramienta que los va a acompañar en su proceso de formación va a ser el R y también el RStudio. Recuerden también que primero, si quieren trabajar con el RStudio, primero deben instalar el R, pueden poner R Project en Google, acá darle clic en la primera opción, descargar R, aquí pueden irse, digamos que en cualquiera uno de estos mirrors, que son básicamente servidores ubicados en distintas partes del mundo. Le pueden dar si quieren acá, que es como el central, y ya ustedes descargan el R dependiendo de su sistema operativo. Acá en el curso, en el sitio web de Moodle, hay un video sobre cómo descargar e instalar el R y el RStudio. Recuerden primero descargar el R y una vez lo descarguen y lo instalen, ya el segundo paso sería instalar el RStudio. Simplemente escriba en Google RStudio, descargar RStudio y acá le va a aparecer esta opción de descargar de manera gratuita. Él automáticamente identifica qué tipo de sistema operativo tiene y esta que es la opción gratuita para RStudio de escritorio es la que deberían seleccionar. Veamos entonces en qué consiste esta presentación. Lo que vamos a hacer es ver cada una de las distribuciones discretas que vimos hasta ahora, pero ahora vamos a verla en el contexto del R, cómo trabajar con ellas en R o en RStudio. La primera distribución que vimos fue la uniforme discreta y si ustedes recuerdan, esta es la función masa de probabilidad. Esa función masa de probabilidad se denota como P de X o P sub X de X y en este caso sería 1 sobre n, donde n es el parámetro del cual depende. Esta distribución está dentro de un paquete del R. Ese paquete del R hay que instalarlo, se llama extra distr y una vez lo instalemos pues ya podemos utilizarlo cargándolo con el código require. ¿Cómo podemos hacer esto en el RStudio? Pues después de instalarlo correctamente, primero el R y luego el RStudio para que se conecten, vamos a abrir una sesión del RStudio. Acá venimos y buscamos RStudio en los programas. Acá está RStudio. Lo abrimos. Se va a abrir esta ventana. Acá tenemos básicamente tres. Una que es esta que se llama consola. Otra que tiene que ver con manejo de, digamos que los elementos o el ambiente. Cada vez que cargamos una base de datos o una función o algo por el estilo, pues se va a reflejar acá en environment. Otra es historia. Acá va guardando la historia de algunos códigos que ustedes vayan ejecutando. Acá conexiones y acá hay un tutorial sobre distintos temas. El que más se utiliza es este de environment y por eso por defecto siempre va a estar ahí. Acá en esta ventana va a mostrarnos en dónde está conectado el RStudio por defecto, es decir, la dirección donde él está. Si nosotros escribimos, por ejemplo, acá get wd, acá miren que está conectado con la carpeta documentos de Mauricio Mazo de este computador y esta es la dirección donde nosotros estamos actualmente. Esto va a ser importante más adelante porque si queremos leer una base de datos con código, pues es importante saber cuál es la dirección donde está ubicado el RStudio y dónde podríamos ir a leer otra base de datos en otro lugar. Acá por el momento pues no vale la pena mucho digamos que preocuparse por esta carpeta de files. Acá en plots van a aparecer todos los gráficos que nosotros hagamos.
Cada vez que generamos un gráfico va a aparecer acá. Acá en Packages lo que hacemos acá es administrar todos los paquetes. Si aparece este cuadrito vacío, significa que el paquete está instalado, por ejemplo este Avint, pero no están habilitados. Es como si tuviera usted una aplicación en su celular que está instalada, pero para poder utilizarla, pues la tiene que abrir. Entonces acá, si le damos clic acá, pues se va a chulear y la va a cargar. Una forma de cargarlo es dándole acá, pero es preferible hacerlo con código como les voy a mostrar enseguida. Acá Help les va a mostrar ayuda sobre funciones. Luego veremos cómo utilizar más esta función Help. Y acá en Viewer pues también nos va a permitir visualizar procesos y demás cuando tenemos gráficos interactivos, por ejemplo. Por ahora el que nosotros necesitamos es Packages. Si queremos en este caso seguir las instrucciones de instalar este paquete, el extra distr que tiene la función uniforme discreta, pues lo que tenemos que hacer es instalarlo. Si queremos instalarlo desde acá, pues simplemente le damos clic, verificamos que estemos en la opción repository cron y acá buscamos, miren que él automáticamente lo va completando, extra distr, y le damos clic en instalar. Esta es una opción. Si usted le da a instalar, pues él automáticamente comienza a buscar el paquete en el repositorio del CRAN, en algún servidor ubicado en alguna parte del mundo, y viene y lo trae a su computador y lo descarga. Esta es una opción. La otra, que también se suele utilizar bastante, es con install.packages y acá ponemos entre comillas extra distr. El problema con esta es que si yo no recuerdo bien cuál es el nombre exacto del paquete, pues él no me lo va a autocompletar como cuando lo hago acá. Entonces esa es digamos que una de las desventajas. Tengo que tener muy claro cuál es el nombre del paquete. Y acá simplemente lo señalamos y le damos clic acá en Run, o simplemente señalamos acá y la forma abreviada es dándole Control y luego Enter. Control Enter, los dos seguidos. Acá él comienza a instalar, vemos que está cargando y lo instaló. Para verificar que efectivamente lo instaló, venimos nuevamente a paquetes y acá podemos buscarlo extra distr, mírenlo acá, ya está instalado. Esta es la versión. Si usted lo quiere desinstalar, le puede dar clic acá, o también en este caso pues a veces da la opción de actualizarlo y demás. Esta es la versión que descargó en este momento. Para habilitarlo está digamos que la opción de darle clic acá en este chulo, en este cuadrito, de tal manera que se chulee. O la otra forma, que es mucho más sencilla y recomendada, es con código, y el código sería require extra distr. Ahí se autocompletó porque él ya lo tiene instalado en el computador en este momento. Note algo, y es que después de que usted lo instala una vez, ya este código no necesita volver a ejecutarlo. Ya si quiere lo elimina porque ya no es necesario volver a instalar el paquete. Ya está, digamos que guardado en su computador y va a funcionarle. Yo lo voy a dejar ahí solo por ilustrar. Acá entonces señalamos nuevamente y le damos control enter. Con esta lo instalamos y con esta lo cargamos. Hay otra forma también de cargar un paquete, y es, en vez de poner require, en algunos casos también se utiliza library. Este library es equivalente al require o al requiere. Ambos hacen exactamente la misma tarea. Yo personalmente prefiero trabajar con el require. Esta es, digamos que la opción que yo siempre utilizo. Y si ustedes se fijan, miren que acá le aparece un chulo. Es decir, ya están habilitadas todas las funciones dentro de este paquete. Dentro de todas esas funciones que están dentro del paquete, si usted las quiere ver, pues démosle acá clic. Y acá están todas las funciones dentro de ese paquete.
La única que nosotros vamos a utilizar, vamos acá a la presentación, es esta de deunif. Esta función de deunif es la que tiene programada la distribución uniforme discreta. Vamos a verla acá. Vamos acá. Para pedirle ayuda sobre la función de deunif, usted tiene dos opciones. O venir a buscarla acá. Usted busca el paquete y le da clic acá. Paquete. Pone el nombre del paquete acá y le da clic acá y viene y la busca. De deunif. Aquí está. O hay una forma mucho más sencilla y es poniéndole signo de interrogación de D un if. Cuando hacemos eso, mire que automáticamente se va a la ventana help y me aparece acá información acerca de esa función. Hay otra forma, yo no la uso mucho, yo prefiero utilizar el signo de interrogación, pero es literalmente con la función help y ponemos de un if. Acá está esta opción y esta opción son equivalentes. Hay algo también y es que no es necesario resaltar, por ejemplo, si solo quiero ejecutar una fila, no es necesario resaltarla toda. Yo me puedo parar acá en cualquier parte de esta fila, por ejemplo me paro ahí y si le doy control enter, él ejecuta únicamente esa fila. Si yo quiero ejecutar dos, ahí sí me toca resaltarlas y darle control enter o run. Miren que ambas me llevan exactamente a esta misma ayuda. ¿Qué tiene este help? Veámoslo. Acá nos dice que se trata de la función o de la distribución uniforme discreta. Me dice o me da una pequeña descripción, me dice que tiene la función masa de probabilidad, la función de distribución acumulada, otra función que me permite calcular cuantiles y otro que me permite generar valores aleatorios de una uniforme. Mírenlo acá, para la uniforme discreta. Acá está cómo se utiliza. Él me está diciendo que la función de deunif, ahí me da cuatro funciones, vale la pena escribir acá algo. Esta primera es la función masa de probabilidad o simplemente p sub x de x. Esa es la función masa de probabilidad, toda la que tenga una d antes de el nombre de la distribución uniforme, discrete uniform. Y acá la D, la primera, es para density o probability mass function. Luego esta otra que hay acá es la función de distribución acumulada o simplemente f sub x de x, que recuerden que es la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea menor o igual a un valor x minúscula. Esta es la función de distribución acumulada y acá noten que tiene una P antes de el nombre de la distribución uniforme discreta. Esta P es para la acumulada. Luego viene acá una que no, digamos que no necesariamente hay que explicarla con alguna notación específica, pero esta lo que hace acá es calcula cuantiles. Cuantiles. Esto de calcular cuantiles, pues lo vamos a ir analizando más adelante en el curso, pero noten que acá tiene una Q y esa Q se refiere precisamente a cuantiles de la distribución uniforme. Y acá, finalmente, esta opción me permite generar valores aleatorios de la distribución uniforme. Esta R que hay acá se refiere a random y note que en cada una de estas funciones pues usted va a tener distintos parámetros. Acá la X es la X donde usted quiere evaluar la masa de probabilidad. Acá me dice que el mínimo y el máximo son parámetros de entrada. En este caso pues nosotros básicamente si queremos utilizar estos valores pues cuando queremos una función masa de probabilidad igual a 1 sobre n para las x desde 1, 2 hasta n, pues el mínimo sería este valor y el máximo sería el n.
Esos serían los valores. Entonces esto me permite incluso generalizarlo un poco más. Este log igual false no se suele utilizar. Es para hacer una transformación de la variable x si en lugar de trabajar con x queremos trabajar con logaritmo natural de x. Por eso es que por defecto me dice que no, que yo no quiero utilizar la transformación logaritmo, y esta opción deberíamos dejarla así tal cual, sin modificar. De hecho, no necesitamos ni siquiera llamar este log. Por defecto va a estar así. Otras opciones de la función de distribución acumulada son estas, por ejemplo, lower tail igual true. Cuando nosotros vemos el lower tail igual true, ahí lo que estamos calculando es la probabilidad de que x sea menor o igual a una x minúscula. El tail significa cola por debajo, entonces esto es lo que está calculando. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos esto, por ejemplo, a lower.tail igual false? Si nosotros cambiamos el true por false, ya no va a calcular probabilidades por debajo, sino probabilidades por encima, es decir, el complemento de la probabilidad que aparece acá. Entonces, en este caso, solo con ponerle false, ya él va a calcular esta probabilidad de estar por encima con un mayor estricto. Muchas veces conviene manejar este lower tail si lo que queremos es calcular probabilidades por encima, o este, que por defecto es true, para calcular probabilidades por debajo. Esa misma opción aparece acá cuando calculamos cuantiles y no aparece acá cuando queremos generar valores aleatorios. Veamos en la presentación algunos ejemplos, vámonos acá, sobre el cálculo de probabilidades con esta distribución. Acá lo que vamos a suponer es que tenemos esta distribución o masa de probabilidad. Vamos a calcular en este caso o a considerar una variable aleatoria uniforme discreta con parámetro. En este caso, este sería mi n igual a 15. Ese sería el parámetro de la uniforme discreta. La función masa de probabilidad pues sería 1 sobre Sn para x desde 1 hasta Sn igual a 15. Y en este caso, si yo quiero evaluar, por ejemplo, la función masa de probabilidad en 5, miren acá, pues lo único que tengo que hacer es utilizar el prefijo de, luego el nombre de la distribución, y acá evalúo en el valor x igual a 5. Este es el x minúscula. Y estos otros dos parámetros se relacionan directamente con lo que vimos antes. Este que hay acá sería el mínimo, este, y este otro que hay acá sería el máximo. Desde donde hasta donde, miren que de hecho permite utilizar eh, valores distintos de 1. Si yo quiero comenzar, por ejemplo, en 5 o en 8, pero para la definición que nosotros vimos en clase, este siempre va a ser un 1 y este siempre va a ser el n. En este caso la probabilidad pues va a ser igual a 0.66. Ese 0.66 pues va a ser igual para todos y va a ser igual exactamente al 1 sobre 15 o 1 sobre n. Note que para todos los x desde 1 hasta 15 siempre me va a dar esa probabilidad igual a 1 sobre n o 1 sobre 15, que es este 0.66. Para verificarlo simplemente vamos acá al r y escribamos 1 dividido 15 y efectivamente es 0,666. Volvamos a la presentación. Aquí está una breve explicación de esto que les acabo de decir en este párrafo de abajo. Acá está. Queremos evaluar P de 5, que sería 1 sobre 15. Acá hay un pequeño error. Acá no es 100. En este caso es 15.
Lo voy a corregir y lo voy a poner bien en la presentación. Este es un 15, no es un 100, es un 15 que es el máximo valor que debería tomar. Si nosotros queremos pedir ayuda sobre esa función, entonces escribimos help de deunif después de que cargamos el paquete y acá está la explicación de qué significa cada uno de los elementos que me muestra la ayuda. Este es para la función masa de probabilidad, este es para la probabilidad acumulada, este es para un cuantil. Noten que en este caso permite encontrar el valor de C dándome una probabilidad fija. Si me dicen cuál es el valor de C tal que la probabilidad por debajo de ese valor de C, acá es una P, es igual a la P minúscula, pues simplemente él me va a devolver este valor de C. Y el R de un if me dice, o me genera más bien, valores aleatorios de esa uniforme. Vale la pena que examinen un poco más estas opciones en sus computadores para verificar que sí funcionan de manera correcta. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar P de 2 con esta función, este sería el ejemplo que aparece acá. Recuerden que la mejor manera de recordar algo en probabilidades matemáticas es con mnemotecnia. Y no hay, digamos que un ejemplo más simple para la distribución uniforme discreta que la rifa de cualquier elemento, en este caso por ejemplo un pollo, con 100 boletas. Acá tenemos la función masa de probabilidad y nos piden que calculemos la función masa evaluada en 2, en 10 y en 100. Luego calcular estas probabilidades, luego calcular estos cuantiles y finalmente simular 10.000 datos de esta distribución uniforme. Para hacer el ítem A, entonces lo que necesitamos es utilizar la función acá d, ese es el prefijo y luego el nombre de la función discrete uniform. Para esta vamos a necesitar p y luego el nombre de la función discrete uniform, y para esta q y luego de unif, porque lo que necesitamos es calcular cuantiles, y cuando necesitamos simular datos pues utilizamos r de unif, ya que necesitamos generar valores aleatorios. Veamos entonces cómo se haría en el R. Acá está. P de 2 sería evaluar en 2, mínimo es 1 y el máximo es el n mayúscula. Miren que me da 0.01. En este caso, como la función masa de probabilidad, como vimos antes, es 1 sobre 100 para todos los x desde 1 hasta 100, entonces en este caso, pues nos daría para todos los valores exactamente el mismo valor. Acá se me está modificando un poco esto y acá falta un 0. Entonces, note que en todos los casos siempre me da 0.01, que es exactamente igual a 1 sobre 100, 1 sobre 100 y 1 sobre 100, sin importar cuál sea el valor de la x, para 2, para 10 y para 100. Eso es una particularidad única y exclusivamente de esta función densidad de probabilidad, función masa de probabilidad de la discreta. Ya cuando queremos calcular probabilidades, noten que acá esta probabilidad es la función de distribución acumulada en 80, evaluada en el 80. Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 80. Y acá pues utilizamos pdunif. Acá estoy poniendo el lower.tail igual true. No es necesario poner esta opción porque él por defecto siempre va a ser true. Si quieren la ponen, pero no es obligatorio ponerla. Y acá
evalúo en 80, mínimo 1 y máximo 100. Entonces en este caso me va a dar 0.8. ¿Por qué me da 0.8? Porque la probabilidad de que x sea menor o igual a 80 es igual a la sumatoria de las x igual 1 o desde 1 hasta 80 de la función masa de probabilidad P sub x de x, en este caso 80. Y esto pues sería la sumatoria desde x igual 1 hasta 80 de 1 sobre 100. Y esto sería igual a sumar 80 veces la constante 1 sobre 100, o sea 80 sobre 100. Y en este caso daría 0.8. Ese es el resultado que efectivamente me entrega acá el RStudio. Ya para el siguiente, si nosotros lo que queremos es calcular la probabilidad de que sea mayor que 90, entonces esto sería algo como esto. Probabilidad de que x sea mayor que 90. Esto en teoría sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 90. O también, si lo quieren ver directamente, esto sería la sumatoria desde x igual a 91 hasta 100 de la función masa de probabilidad P sub x de x. En este caso, si la quieren calcular en el RStudio esta probabilidad directamente, pues le damos el valor donde quiero evaluar, que es 90, mínimo 1, máximo 100, y acá muy importante, lower.tail igual false. ¿Por qué? Porque esta opción me va a permitir precisamente calcular probabilidades por encima de un valor con el mayor estricto. No es mayor o igual, sino mayor estricto. Tengan en cuenta eso con lower.tail igual false. En este caso, pues nos va a dar 0.1 porque si uno suma desde 91 hasta 100, 1 sobre 100, pues le va a dar 10 sobre 100, es decir, 0.1. La otra, permítanme, borro esto, es la probabilidad de estar entre 50 y 70. Esta probabilidad la podemos desglosar de esta manera. Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 70. Si quieren, antes de pasarla así para que quede mucho más claro, esto sería 50 menor que x menor o igual que 70. Esto comenzaría a contar desde 51. Entonces, esto sería igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 70 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 50. ¿Por qué incluyo el 50 cuando resto esta probabilidad? Porque él comienza a contar desde 51, entonces necesito eliminar el 50. Les dejo a ustedes como tarea qué pasa si acá tuviera un menor o igual. Ahí las cosas cambiarían. En este caso sería, calculo la probabilidad de ser menor que 70, menor o igual que 70 con esta, y le resto la probabilidad de ser menor o igual a 50. Eso en total me daría 0.2. Otra forma de verlo es que entre 50 y 70, empezando desde el 51, hay 20 números. Esto sería 20 sobre 100, o sea, 0.2. Esa es otra forma de verlo. Ahí estamos entonces con el ítem B. Ya para el ítem C, donde nos piden es calcular cuantiles, noten que acá es la función Q. Y en este caso, cuando me dicen encuentra el valor de C, tal que la probabilidad por debajo de ese C es 0.94, la probabilidad de estar menor o igual a ese C, me dicen que es 0.94, pues simplemente utilizo la función Q de unif
le doy el 0.94, mínimo 1, máximo 100, y acá por defecto va a aparecer con lower.tail igual true. Esto me exige que el valor de la probabilidad tiene que ser con un menor o igual. Si es con un menor estricto, pues ahí habría que considerar algo. Les dejo a ustedes la tarea de qué pasa si acá es un menor estricto. ¿Eso en qué cambia las cosas? Aquí entonces el valor de C va a ser igual a 94, porque la probabilidad de estar por debajo de ese 94, incluyendo el 94 menor o igual a C, es igual a 0.94. Ahora con el otro, si me dicen cuál es la probabilidad de estar por debajo de este D, de tal manera que la probabilidad de estar por debajo de D sea igual a 0.5, entonces en este caso la misma cosa, este lower tail igual true es la probabilidad de X menor o igual que CD, y acá recuerden es menor o igual, no menor estricto. ¿Qué pasa si aquí es menor estricto? ¿Eso en qué cambia las cosas? Les dejo la pregunta abierta. Aquí el valor de D sería 50, o ese es el cuantil que deja una probabilidad por debajo de 0.5. Ya para el otro, ya me dicen que calcule el valor de E, tal que la probabilidad de estar por encima de ese D es igual a 0.10. En este caso entonces pongo 0.10, mínimo, máximo, y acá muy importante, lower.tail igual false, ya me habla es de probabilidad estricta por encima. Aquí les dejo la pregunta abierta, ¿qué pasa si fuera mayor o igual? ¿Esto en qué cambiaría las cosas? Es importante que analicen esa opción porque digamos que les ayudará a entender mejor cómo es que funciona esta forma de hacer este tipo de probabilidades en el R Studio. Acá, en el R Studio, acá el valor que me deja por encima una probabilidad del punto 1 o del 10% es el cuantil E igual a 90. Ya para el ítem D, si lo que nos piden es simular 1000 valores, el primer argumento de la función R de un if es el número de valores que quiero simular, luego el mínimo y luego el máximo. En este caso, voy a guardarlos en un vector de valores que se llama precisamente valores. Acá valores tiene 10.000 datos y yo podría hacer un histograma de frecuencias de esos 10.000 valores. ¿Con cuál función podría hacerlo? Existen muchas funciones, digamos que distintas en el R para hacer histogramas. Entre ellas la más simple es la función hist. Pongo acá como primer argumento los 10.000 valores. Le digo que quiero un color gris. Usted puede cambiar gray por red, green, blue, nombres en inglés. Y acá le digo breaks igual a 200. Ese breaks igual a 200 lo que me permite es visualizar mínimo 200 barritas. Si yo le pongo por ejemplo 20, inténtenlo ustedes, van a ver un cambio radical en las barritas y van a ver que las van a agrupar en 20 grupos acá debajo. Inténtenlo ustedes para que vean el efecto. Acá lo que podemos ver es que como son datos simulados, pues en este caso todos buscan aproximarse más o menos a la línea 1/100, que sería el valor de la función densidad de función masa de probabilidad P sub x de x. Eso es lo que se observaría en este caso. Ya para las demás distribuciones que nosotros hemos visto, ya el paquete stats contiene todas las demás distribuciones. Es decir, en este caso utilizamos la librería o el paquete extra distr única y exclusivamente para la uniforme discreta. Ya para las demás distribuciones, para todas las otras, la función binomial o la distribución binomial, la exponencial, perdón, la geométrica, la binomial negativa, la Poisson
y además todas las que vamos a ver en futuras clases, como por ejemplo la normal, la gamma, la beta, etcétera, todas están contenidas en estas distribuciones que están dentro del paquete stats. Este paquete stats se activa cuando usted abre una sesión del RStudio. Entonces no hay necesidad de cargarlo. Él ya viene cargado solo abriendo el RStudio. Y acá van a encontrar todas las distribuciones. Miremoslo acá. Si usted escribe, por ejemplo, acá, help distribution o distributions, o también poniendo signo de interrogación distributions, veamos, nos muestra la ayuda, nos dice primero que esas distribuciones están dentro del paquete stats y acá aparecen una breve descripción, me dice precisamente que tiene la densidad o masa de probabilidad, la distribución acumulada, la función que calcula cuantiles y otra que genera valores aleatorios de todas las distribuciones que se puedan imaginar. En este caso acá están para la beta, que la vamos a ver más adelante, para la binomial, que es la que nosotros ya vimos. Si ustedes le dan clic acá van a encontrar ayuda. Para la Cauchy, que también se las voy a presentar más adelante, esta es continua. Para la chi cuadrado, que también se las voy a mostrar más adelante. Exponencial, también se las voy a mostrar más adelante. F de Fisher, también más adelante. Gamma, después. Geométrica, ya la vimos. Miren que acá hay una nota sobre la geométrica y es que es un caso especial de la binomial negativa. Y acá pueden seguir viendo la hipergeométrica, la log normal, la distribución multinomial. Esta no la vamos a ver en este curso, la van a ver posiblemente en el curso de análisis multivariado. Y acá la binomial negativa. Yo le voy a dar clic acá en la binomial negativa para ver cómo es que está descrita esa distribución. Muy importante, acá está el nombre, una breve descripción. Miren que acá me aparecen los mismos cuatro alias de P, Q y R. Y acá los parámetros de los cuales depende. Estos parámetros de los cuales depende los describen acá abajo donde dice argumentos. Miren lo que explica por ejemplo de lower tail. Miren lo que explica de Q. Miren lo que explica de P, lo que explica de size, etcétera. Y acá abajo hay una descripción teórica de esa distribución binomial negativa. Muy importante, noten lo que dice acá, que es X, vector de cuantiles no negativos. Y esta distribución binomial negativa, veámoslo acá, los valores de X representan el número de fallas que ocurren en una secuencia Bernoulli. Entonces esto lo que cuenta es número de fallos hasta obtener R éxitos. Esa es la parametrización. Y esta notación que hay acá está escrita en un lenguaje de programación matemático que se llama LaTeX, pero básicamente esta notación es x más n combinados de a n, x más n combinados de a n, de hecho también se podría de a x, sí, por p a la n por 1 menos p a la x. Entonces en este caso, recuerden que la variable aleatoria que están definiendo acá, mire que comienza en 0, x es número de fallas, hasta obtener n éxitos. Mire que la notación es inclusive distinta a la que nosotros tenemos en el curso. Acá la n es la r nuestra, entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso es importante que aprendan a manejar estas distribuciones y sobre todo las comparen con las que ustedes obtienen, por ejemplo, en la aplicación del celular. Traten de calcularla en el celular, que es más intuitivo, pero también calculenla
las probabilidades acá en el RStudio, porque les recuerdo, esta es la herramienta que los va a acompañar hasta el final de los estudios que están realizando. Se los recomiendo. Para cada una de las tres distribuciones, vengan, revisen acá cuál es la parametrización y cualquier duda, pues obviamente estoy dispuesto a responderles las dudas que se presenten. Acá, volviendo a la presentación, recuerden, estos son los prefijos de cada una de las distribuciones. Todas las distribuciones tienen estos cuatro prefijos para función masa de probabilidad o densidad, para distribución acumulada, para cuantiles y para generación de valores aleatorios. Acá, nuevamente, en este caso, lo que les acabo de decir, después de que pongan help o signo de interrogación y distributions, van a obtener ayuda sobre las distribuciones, y acá es bueno que busquen la información de cada una de ellas. Acá hay ejercicios, una actividad para que pongan en práctica los conocimientos vistos en clase, conocimientos teóricos, técnicos, y acá calculen con cada una de estas distribuciones estas probabilidades. Háganlo tanto con la aplicación del celular como con el RStudio para verificar que sí funciona. Esta actividad es obligatoria, y más que para cumplir con algo, véanlo como la oportunidad de aprender a manejar una herramienta supremamente útil como lo es el RStudio. Muchas gracias.